Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV, como les habíamos anunciado ya desde la semana pasada. Estamos con la presencia aquí en estudios del senador y expresidente de la República, José Mujica. Mujica, muchísimas gracias por estar. Ya sé que viene cansado desde ese viaje a Colombia, así que se lo agradezco doblemente. Hace ya 2 años y pico que dejó la presidencia, pero todos los días se habla de alguna manera de su presidencia o de la herencia que su presidencia dejó. Y no sé si lo sorprendente es que no solamente la oposición, ¿no?, habla de su gobierno, porque se podría entender que la oposición criticara lo que usted dejó, sino que desde sus propias filas le están como cargando ahí una herencia, en fin, que no sé cómo catalogarla. ¿Cuál es la valoración, así en términos generales, que usted hace de su gestión? Bueno, creo que algunas cosas salieron bien, otras regular y algunas mal. ¿Cuál bien? La suerte de la gente más humilde. ¿La perdón? La suerte de la gente más humilde. Uh-huh. Porque sencillamente, 360.000 pobres menos, 0,3 de indigentes. El aumento del salario real en los 2 periodos, 49%. Y 25 o 26 mil casas nuevas, esencialmente para gente humilde. Creo que es bastante. A eso hay que agregar 1 millón de ciudadanos que se incorporaron al FONASA. Dentro de ese millón, 300.000 y pico de jubilados. Claro, eso tiene contrapartida. El presupuesto del FONASA, por ejemplo, eran 11.000 millones y se fue a 22, 23.000 millones, desde luego. Bueno, pero me parece que eso es positivo. ¿No fue positivo? Quisimos mejorar la minería rural y nos parecía que era justo que quienes habían recibido el beneficio de una explosión del precio de la tierra global en el país pusieran algo, sobre todo la gente que tenía más tierra, porque había una ley del valor elemental, lo que valía 300, 400 dólares se fue a 3.000. No pudo ser, porque constitucionalmente no pudo ser, y nos quedamos retrasados en la caminería rural, y bueno. Todo eso que usted mencionó son datos de la realidad hay que reconocerlo, una década que el viento venía soplando bien de afuera, ¿no? Pero también dejó al país con un déficit de 3.5 del PBI, que es el déficit más alto desde la crisis del 2002. Sí, lo dejé. ¿Y? Porque había que optar y también hay que decir que el nivel de inversión del periodo de gobierno nuestro, de inversión pública, fue el más alto de los tiempos contemporáneos. 12.800 millones de dólares de inversión pública, 2.000 y pico de millones de dólares por año. Eso se descompone en 8.000 millones que fueron en el presupuesto, vía presupuestal, y 4.000 y pico de millones que fueron inversiones de las empresas públicas. Oh, ¿qué tema es? Sí, qué tema, flor de tema, en las cuales hacía mucho que no se podía invertir. Y claro, tal vez se nos fue la mano, tal vez, es posible. ¿Con las empresas públicas, dice usted? ¿O con la inversión en general? O con ¿sabe por qué? Fíjese... Porque, a ver, yo le decía lo de la oposición, que podría debatir con usted sobre este tema, y su propia gente. Fíjese la dimensión de esto que yo le voy a leer, ¿no?
entre el argumento que usted da de por qué se generó este déficit y el argumento que da nada menos que su vicepresidente, Danilo Astori. El gobierno anterior culminó con un déficit fiscal en ascenso porque se adelantaron los tiempos electorales, muchas veces queriendo obtener ventajas desde el punto de vista político, electoral, partidario, sectorial o personal. Se tomaron decisiones que perjudican al país y particularmente en el terreno fiscal. Está duro esto, ¿eh? Sí. ¿Lo hizo para adelantar los tiempos electorales? ¿Ese gasto? No, esa es una apreciación que hace. Pero estaba ahí. Lo curioso de todo esto es que si usted va a la confrontación de números, lo que anunció el presupuesto de mi gobierno subió en los 5 años el 1,1% del PBI. Es decir, el presupuesto calculado para 5 años apenas tuvo un aumento. Y en el último año, en términos reales, tuvo un aumento de 2, mientras que el aumento en el gobierno de Valle fue de 9, y en el gobierno anterior al mío fue de 4,5, cuando nos acercamos a la campaña electoral. Más claro, el gobierno que tuvo menos explosión fue el mío. Lo que pasa es que hubo una inversión muy fuerte en las empresas públicas. Sí, yo eso lo reconozco. Pero, a ver... Vamos a los números. Pero, Mujica, pero más... Está bien. Porque acá hay que confrontar números, no lo que dice. No, está bien, pero los números, atrás de los números puede haber... Hay ideas. O intencionalidades o decisiones políticas que se toman por una u otra causa. Lo que yo digo es, un compañero suyo, nada menos que el compañero de fórmula, un hombre que sabe mucho de economía, que estuvo por dentro de las decisiones, no dice ni siquiera algo parecido a lo que usted está diciendo de por qué se generó el déficit. Dice que se generó el déficit porque se adelantaron los tiempos electorales. ¿Usted dimensiona la gravedad de este señalamiento? No, yo dimensiono el error de apreciación del compañero Astori. ¿Y a qué lo atribuye? Bueno, eso se lo tiene que preguntar a él. No, pero usted lo tengo eso acá. se lo tiene que preguntar a él. Yo no voy a interpretar por qué lo dice. Pero él nunca se lo dijo cuando estaba ahí. No, él hizo un planteo, no él, sino compañeros de él hicieron un planteo por el gasto de las empresas públicas, en algún momento. Sí. De eso no dijeron nunca nada. Por el gasto sí. Por el gasto de las empresas públicas. Sí. Por cómo se por la inversión. Por cómo se estaban usando las empresas públicas. No, que el ministerio estaba un poco afuera de eso. ¿El Ministerio de Economía? Sí. Ahora, vamos a concentrarnos un poco en lo que ha sido la vedette de las empresas públicas, que es ANCAP, ¿no? No es la vedette. Bueno, la vedette le quiero decir en todo esto que se ha generado de las denuncias. Pero y los señalamientos. permítame. A ver. Permítame. Lo permito. La que invirtió más. Sí. Fue UTE. Que en la época de Valle, 400 millones de dólares invirtió. En la época mía, 1.701 millones de dólares. A Valle lo agarró la malaria, ¿no? Bueno, pero en la época de Tabaré Vázquez, que estaba el repunte, había invertido 708. Y si vamos a Antel, en la época de Valle, 380 millones de dólares, en la época de Vázquez, 472, y en mi época, 1.364. Porque nada se da porque sí. Entonces ahora le vendemos energía eléctrica a la Argentina, el coso, pero no cayó al cielo eso. Y tenemos superávit eléctrico. Y claro, no se apropió del sistema de comunicaciones del Uruguay, porque Antel enterró una fortuna en cable y acá no hay lugar para dos. Es decir, esta es una manera de competir. Claro, si estos 600 millones no se lo gastaba Antel, hubieran estado dispuestos para la caja central y el déficit sería menor. Son cifras muy grandes, digamos, que
que uno... Y ANCAP, que es la víctima en todo ANCAP, esto. exacto. 89 millones invirtió con Valle, 222 en la primera presidencia del Frente y 662 en nuestra presidencia. ¿Y por qué terminó con los números tan complicados? Bueno, tuvo un duelo importante, no se le reconocieron los gastos de distribución, eso está pendiente. Los gastos de distribución, lo que armó el lío con los estacioneros, con aquel señor que salía siempre por televisión quejándose, todo eso. Y veremos qué resultado tiene. Pero mire, le voy a Pero decir... tengan en cuenta esto. Le voy a decir esto. Entiendan en sí. cuenta esto, que Sí. usted lo tiene que recordar. Sí. Lo tiene que recordar. Sí. Hacía 10 años que se había planteado la necesidad de hacer una planta de desulfurización del combustible, porque los autos nuevos no pueden consumir el combustible Sí. que estábamos Sí. teniendo en el Uruguay. Ujú. Eso se calculó en un costo y después salió otro. Como el doble. siempre en este país. Las Sí, cosas, como siempre. sí. Ta. Ahora, pero usted hace argumento y yo le podría decir, es un enfoque con el que discrepo absoluta y totalmente. Porque tiene significa tergiversar la realidad y el verdadero problema. Esto lo abro comillas porque no lo digo yo, lo dice Astori. Y dice, el verdadero problema no es que se hayan reconocido algunos costos sin que se incurrió, sino que se incurrió en costos absolutamente excesivos. Un ejemplo de ello, dice Astori, son los acuerdos con las estaciones, el propio costo de la empresa y el crecimiento de su masa salarial, que en 5 años aumentó 50% en términos reales. Otra vez Astori Bueno, debatiendo con usted en estos términos. no está debatiendo conmigo. ¿Y cómo no? La empresa pública tiene su margen importante autonómico. Tal vez se le pagó demasiado a los trabajadores de ANCAP. Es probable que se le haya pagado demasiado. Eso lo juzgará la gente. ¿Usted siente que están con todo esto cargándole una mochila que no le pertenece tanto? ¿Usted siente un poco eso? Porque yo no lo quiero confrontar solamente con Astori acá, porque no es el único que lo ha dicho. Pero a mí me da... Pasa que escúcheme. Astori, el peso de Astori, la palabra de Astori tiene peso porque era el vicepresidente, porque es un hombre que sabemos que suele actuar con cierta responsabilidad en el manejo de la cuestión pública, o se le reconoce como tal, y dice estas cosas. Mujica, ¿me explico? Ante eso, como compañeros así, ¿para qué queremos oposición? Desde luego, pero una de las genialidades del Frente es que es gobierno y oposición a la vez. Sí. Porque cubre todo un espectro. Pero es natural de que tengamos percepciones que son honradamente distintas. ¿Tan distintas? Pero Astori es autor de un proyecto por allá hace un montón de años, cuando querían privatizar ANCAP, tenían una visión de privatizar parcialmente las empresas públicas, recuérdelo. Y yo sé que tienen defectos en pila las empresas públicas, ¿no? Mire que no estoy defendiendo lo no defendible. Uh-huh. Lo que le estoy diciendo al Uruguay, no tiremos el agua con el niño en la bañera. Porque con todos los defectos que tenemos, sí, la eficiencia de una transnacional, que es lo único que se puede quedar con esos mastodontes, se lleva la tasa de ganancia para afuera. ¿Y cuál es el defecto que tiene? Y tal vez tengamos un empleado de más. Usted entregó el gobierno con 33.000 funcionarios públicos de más, de los que asumió. No sé si eran de más. Bueno, digo, más de los que asumió. No sé si quiere decir algo eso o no. Sí, lo que pasa es que hay un montón ahí que no entraron en mi gobierno, estaban puestos de antes. No, pero cuando Pero usted... estaban puestos con contratos que después que están 2 años adentro los tenés que legalizar, porque si te van al tribunal, al tribunal laboral, te ganan todos los pleitos. Mujica, cuando usted manejaba todas esas cifras grandes, digamos, yo le decía, son cifras macro en las que uno acá no podemos desglosarlas y ver si en eso se está colando algún gasto superfluo, algún gasto que... Pero seguramente que hay gastos. Porque en el caso de ANCAP, donde se hizo una especie de disección y se empezaron a ver, se encontraron cosas tales como que
Y no es que este sea el foco del problema, pero cuando uno detecta esto, pone en tela de juicio o puede poner bajo sospecha todo el gasto. Cuando se hace una fiesta y se gastan 370.000 verdes. Sí, yo, la verdad que no pensé nunca que esa fiesta podía haber costado eso. ¿A usted se le escapaban estas cosas? Pues yo no puedo estar en eso. Pero sinceramente no. Usted se dará cuenta que ese no es mi estilo, mi manera de proceder en la vida. No, yo no procedo así. Bueno, por eso usted ha hecho de la austeridad una casi que una bandera, digamos. Pero yo no. Y le estaba pasando estas cosas. El Estado es muy grande, pero no sé si fue así o lo... Al final lo tiene que dictaminar la justicia eso. No, esto no, acá no hay ninguna aparentemente no hay ninguna irregularidad, simplemente que una fiesta se gastaron 370 lucas, digamos, ¿no? O sea, y uno cuando se empieza a ver que hay un déficit tremendo y usted tira cifras grandes que seguramente... Mire, la situación de ANCAP se respaldaba mucho en el precio de un petróleo que era ventajoso y en la financiación, y todo eso se le derrumbó de la noche a la mañana, que era el crédito petrolero que tenía con Venezuela, en función a algo que era muy promisorio. Sí. Pueden haberse hecho inversiones que quedaban grandes, no sé. No lo sabe aún hoy. No, hoy no lo puedo medir. Yo no estoy metido en la administración en esos números. Ya que me habla de Venezuela. Pero ¿no? hay cosas, mire, por ejemplo, esta señora con la cual nunca más hablé, que está al frente de ANCAP. Fíjese cómo es la vida. Esta señora me la presentaron en Guadalajara, trabajando para una empresa transnacional y que había trabajado en la puesta a punto de 3 plantas de regasificadoras para una empresa transnacional. Y me dijeron, esta señora es uruguaya. Y yo les dije, ¿y qué estamos haciendo? Estamos discutiendo hacer una regasificadora, a ver si la llevamos para el Uruguay, ya que tenemos una ingeniera que sabe de esto, ¿verdad? Nunca más la vi hasta el día de hoy. Tal vez sea mucho más idónea para tenerla y eso. Bueno. Ahora que me habló de Venezuela, ¿cómo es esta historia con Aire Fresco que está en la justicia ahora? O sea, aparece ahí una plata, Aire Fresco intermediaba, pero sin embargo aparece una pago por 182.000. O sea, si, con los negocios con Venezuela había un fideicomiso del cual se cobraban los negocios, ¿no? La carne, los lácteos. Aire Fresco no vendía nada de esto, pero aparece un pago a Aire Fresco por $182.000. ¿Cómo era el vínculo entre el MLN, Aire Fresco, el gobierno? ¿Cómo era eso? ¿Cómo funcionaba? No, ahí no hay ningún vínculo así como misterioso. Es una empresa que fundamentalmente compraba arroz y lo vendía en Venezuela. Y se lo pagaban, con todas las dificultades que tienen los cobros y todo eso. Pero solo eso no, además hacía como intermediario, ¿no? No, le dije bien. ¿No hacía intermediario? A los efectos de que los productores pudieran cobrar, el reintegro de exportación le compraba en el puerto y se hacía cargo de todo lo demás. ¿Lo compraba acá? Sí, le compraba en el puerto, no acá. Es decir, donde los vendedores recibían eso que significa la devolución de impuestos por parte del Estado, cosa que no hacen los comisionistas. ¿Por qué esto? Porque esta fue una iniciativa vieja, al parecer, de Chávez, que querían todo lo posible que desaparecieran las transnacionales en la intermediación de lo que compraba Venezuela. Sí. Porque si no hubiera sido Cargill, hubiera sido otra empresa, en fin. Y lo curioso es que le vendió a todos los arroceros de acá. Pero, digamos, Aire Fresco aportó a la campaña del MPP, ¿no? Sí, como otras empresas. Como otras empresas. No tantas, pero como algunas. Porque usted le va a pedir a los que conoce. Sí. Yo no tengo... Ahí hay uno de los integrantes de Aire Fresco,
un viejo militante. Del MLN. Sí, sí. Claro, Que estuvo luchando en Colombia con el M-19 de jovencito y después vivió 10 años en Venezuela, mucho antes que viniera Chávez, y conoció un pueblo en Venezuela, incluso algunos que están en el gobierno hoy, con una raíz en Venezuela, sí, y que conoció a Chávez antes que yo. ¿Pero el gobierno benefició a Aire Fresco? No, el gobierno se benefició con Aire Fresco. Porque él tenía más línea que nosotros. No van a encontrar nada raro ahí. La justicia dice. ¿Y qué van a encontrar? Pero si está en la justicia... El Frente no votó una investigadora en el Parlamento, es raro eso, ¿no? El Frente, que siempre votaba tantas investigadoras, no quiso votar una investigadora. Yo siempre estoy en contra de las investigadoras. Yo sé que usted lo dijo hace mucho tiempo que estaba en contra de las investigadoras. Porque las investigadoras son para armar escándalo. Lo único que buscan las investigadoras es armar escándalo, no juzgar. Lo más importante de las investigadoras es dejar al adversario político lo peor que se pueda. El Frente fue campeón del mundo. Sí, señor. Sí, señor. Y me quedé repugnado cuando pasó lo de Braga, que fue un hombre que fue preso porque cumplió con su partido, pero su partido a la hora de la verdad se hizo el sota. ¿Qué opina de todo esto de las tarjetas corporativas que Sendik usó para comprarse souvenir en los aeropuertos? Bueno, yo no sé, no opino nada, yo qué sé, no estoy en eso. ¿Se le cayó un poco la figura? Yo creo que en el Uruguay se estila mucho eso. Tal vez haya que cortar con eso. ¿Se estila mucho que usar ese tipo de cosas? Sí, creo. ¿Las tarjetas, dice usted? En muchísimos entes públicos. Entes. Pero la figura de Sendik, que era su pollo... Y el tiempo dirá. ¿Usted cree que no está muerto políticamente? El doctor Sanguinetti dijo que en política nunca hay muertos, hay heridos. Hay herido de consideración. Pero el tiempo lo dirá. Yo estoy... ¿Usted lo defiende? Yo defiendo a todos mis compañeros. Hagan lo que hagan. No, hagan lo que hagan, no. Pero primero me tengo que enterar bien de las cosas y hablar con ellos antes de opinar. ¿No ha hablado con Sendik? No, ¿qué voy a hablar? No. Ya andamos para afuera. ¿Está de acuerdo en derogar el delito de abuso de funciones? Con el escándalo que están armando, me parece que no va a salir. No, parece que no va a salir, pero ¿usted estaría de acuerdo, aunque la señal fuera mala para con la gente? Como dijo el doctor Sanguinetti, nunca es... Está citando mucho a Sanguinetti, ¿eh? Sí, porque fue presidente y vivió. Entonces dice, nunca están las condiciones dadas. Nunca están las condiciones. Jamás. Está, pero usted está en contra del delito. Porque yo pienso como la cátedra, es una definición etérea. No define, hay que condenar por esto, por el otro. No, es abuso de funciones. Pero ¿está de acuerdo que en este momento es una señal complicada? Es una señal que se puede interpretar como complicada. Bueno. Y sobre todo para mí, porque a mí me acusan de todo y yo lo único que lamento ¿sabe lo que lamento? Que no exista la ley de duelo. ¿Qué me iba a decir que se va a tirotear? ¿Se va a tirotear? Pero tranquilo. ¿En serio? Pero hay cosas que se arreglan así, de otra manera no se arreglan, no conversando, bla, 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 bla. Hablar es facilísimo en este país. ¿Usted me está hablando en serio? ¿Usted me está hablando en serio? ¿Y cómo no le voy a hablar en serio? Si existiera la ley de duelo, usted tuviera... Pero usted tranquilo. No puedo agarrar con la espada porque soy un viejo, pero por lo menos a los tiros capaz que anda. Sí, hay cosas que hay que arreglarlas así, de otra manera no se pueden arreglar. ¿A los tiros? Sí, señor, porque no tienen arreglo cuando a usted le tocan el honor. Y dale, ¿cómo lo puede arreglar? La única manera es eso. Usted no deja de sorprenderme. ¿Me deja ir a una tanda y volvemos? Yo digo lo que pienso. Está bien, vamos a una tanda. Porque cualquier mequetrefe dice cualquier cosa y la ley de prensa lo ampara. La ley de prensa lo ampara. El otro, el que es legislador, tiene fuero de legislador. Entonces, ¿qué hace? Lo agarra a los piñazos.
Y yo tengo 82 años, me llenan la cara de dedo. No puedo. Entonces, ¿qué quiere que le haga? La única que me... Déjeme ir a una tanda y ya volvemos.